The use of bicycles as a means of public transportation continues to gain popularity in Havana, as a new service has been launched at a university in the Cuban capital. The initiative is managed by the Provincial Directorate of Transportation in Havana and private entrepreneurs from the IntelliForja group. It was launched on a trial basis at the Technological University of Havana, Jose Antonio Echeverria, in December 2022, and was officially inaugurated in January this year. The approximately 300 bicycles available for service were manufactured in China. Contribuimos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de la bicicleta es una forma muy saludable de moverse. Resolvemos un problema de transportación que tenemos en estos momentos en nuestro país, principalmente la comunidad universitaria de la CUJAE. Por el tema de transporte, esto viene espectacular, porque ya te digo, es levantarse desde por la mañana para venir para la universidad, coger una guagua, pasar trabajo, y esto en 10 minutos desde el reloj club ya estás aquí bastante rápido. Y con el tema de la salud, vas haciendo ejercicio en esos 10 minutos, que parece poco, pero ya entre pierna, cardio y todo vas haciendo ejercicio.